Gracias, señor presidente. Yo quiero comenzar la primera parte de mi intervención haciéndome algunas preguntas, o mejor dicho, afirmando que hay algunas preguntas que se han realizado aquí y que no se han respondido. Preguntas del tipo de ¿por qué motivo se activó un mecanismo formal de conformación de una preinvestigadora sin haber siquiera coordinado el mismo con los partidos políticos, como es de estilo, y con una operación de prensa montada? ¿Cómo es que se procedió a desencadenar ese proceso sin ni siquiera se contaba con tiempo para sustanciar en las 48 horas establecidas legalmente como plazo de trabajo de la preinvestigadora los fundamentos que se aducía tener? ¿Cómo es que hay en el planteo del diputado denunciante un desplazamiento casi imperceptible, pero evidente ahora en esta sesión, de la hipótesis de hechos irregulares o de manejos inadecuados a aseveraciones sobre corrupción, como se han hecho y se han hecho reiteradamente, según lo que surge de las propias actas de la comisión preinvestigadora y según lo que hemos escuchado en sala? ¿Cómo es que no se esperan? ¿Cómo es esto de que se dice que no se esperan los plazos establecidos para contestar los pedidos de informes que el propio legislador solicitó? ¿Cómo es que se habla así a la ligera de falta de información institucional respecto al Fondes cuando la OPP respondió en los plazos establecidos la solicitud del diputado Goni y del senador Bordaberry y también la solicitud de acceso a la información pública por parte del diario El País? En definitiva, estas preguntas que no se han respondido aquí son las que me llevan a votar con convicción el proyecto de resolución que surge del informe en mayoría que han presentado la compañera diputada Cecilia Botino y el compañero diputado Alfredo Asti. Pero quiero decir algunas cosas más que tienen que ver con el debate que se ha dado en sala en esta jornada. Se ha dicho aquí por parte de algunos diputados que defienden el concepto y la instrumentación de un fondo de desarrollo, pero se ha omitido de forma sistemática la referencia al balance social de los proyectos. Se ha omitido la referencia a los más de 1.500 puestos de trabajo generados, a los procesos de desarrollo local y a la integración de cadenas productivas que posibilitó este fondo. Es decir, se ha omitido de forma sistemática todo lo que tiene que ver con la esencia misma de las finalidades de este proyecto. Si estamos debatiendo sobre una pretendida investigación sobre el uso de un fondo que se sostiene que es bueno y que es necesario, y se omite de forma recurrente, sistemática, la alusión a todas sus finalidades y a todas las bondades que este fondo ha tenido, es porque entonces no se lo quiere demasiado. Yo estoy convencido, y me he convencido más en esta sesión, señor presidente, que hay una operación político-mediática destinada a desacreditar una herramienta de desarrollo productivo y social. Discúlpeme, diputado, frente al conjunto de la sociedad. Perdone la interrupción. Vamos a pedirle a la Cámara que guarde silencio, que escuche con respeto al orador. El diputado civil está cerrando la lista de oradores, pero merece el mismo respeto que quienes hablaron con anterioridad. Por lo tanto, les pido esa consideración. Puede continuar, señor diputado. Le agradezco, señor presidente. Decía que estoy convencido que hay una operación político-mediática destinada a desacreditar una herramienta de desarrollo productivo y social frente al conjunto de nuestro pueblo. Y lo digo porque no hay aquí un presupuesto no asumido ni explícito de que financiar este tipo de proyectos es tirar la plata por el caño. Y lo digo porque no he escuchado a dirigentes que han hablado con insistencia de este tema referirse a las empresas de capital fundidas con cuantiosos apoyos del Estado, ni a las condiciones de las que han partido varios de estos emprendimientos. Esto es, a empresas fundidas por capitalistas, no por sus trabajadores. Esa deslegitimación selectiva no tiene que ver con montos de dinero
obviamente. No es que acá se pone bajo la lupa lo que significa mucho dinero público y se omite lo que significa poco gasto o poco dinero público. Porque, señor presidente, yo estuve revisando la estimación del gasto tributario en Uruguay entre los años 2010 y 2012. Esto, información de la DGI. Y la estimación del gasto tributario, es decir, de la renuncia fiscal que hace el Estado para promover proyectos productivos, habla, por ejemplo, de que en 2012, por razones de exoneración de IRAE, por zonas francas y por la ley de promoción de inversiones, hubo alrededor de 10.000 millones de pesos de renuncia fiscal. Por exoneraciones al IRPF al capital, al IRPF categoría 1, casi 5.000 millones de pesos. Por exoneraciones al patrimonio, 10.000 millones de pesos. Esto totaliza más o menos 25.000 millones de pesos, o sea, alrededor de 1.000 millones de dólares en el año 2012. Y si miramos los números de los años anteriores es parecido y podemos presumir que los datos posteriores también son similares. Eso que es producto de políticas que han implementado gobiernos anteriores y también nuestro gobierno, eso que es producto de políticas que en más de un caso han sido aprobadas por este Parlamento, no se propone como objeto de investigación de ninguna comisión, ni está bajo la lupa de la discusión de los diputados de la oposición todos los días. Y eso es mucha más plata que la plata que se ha destinado al Fondes. Yo digo, si nosotros con el Fondes le prendimos una velita al socialismo, con esos 25.000 millones de pesos por año, ¿qué le prendemos? Un reflector al capitalismo. Realmente es impresionante. Y lo hacemos porque utilizamos distintos tipos de instrumentos en el entendido de que nos permiten generar trabajo y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Y todos esos instrumentos merecen ser evaluados, no solamente algunos. Ahora, merecen ser evaluados en una discusión seria y no pretendiendo deslegitimarlos a partir de supuestas denuncias de corrupción o de malversación de fondos o de mal uso que no tienen un fundamento que se pueda sustanciar en una prueba concreta. Yo digo que si fuera por los montos de dinero, uno esperaría que primero se titulara y se pidieran informes sobre todas estas otras cosas antes que sobre el fondo. La operación mediático-política de la que hablo se puede comprobar e implicó por parte de algunos utilizar un debate constructivo sobre la evaluación, el mejoramiento y la institucionalización de una herramienta como el Fondes para instalar la idea de que el Fondes es algo oscuro, espurio, discrecional, propio de esos amigos que parece que tenemos los frente amplistas que no saben gestionar ni llevar adelante un emprendimiento productivo, porque en definitiva esos son los trabajadores para algunos en este país. Y nadie se remonta a lo que el capital fundió, y nadie se pregunta cuáles son las condiciones de las cuales parten los trabajadores que intentan inventar algo nuevo, o que intentan darle viabilidad a algunos emprendimientos en un mercado muy hostil, con el apoyo del Estado. La operación político-mediática es evidente si uno mira las tapas de los diarios, los titulares de los diarios. 26 de marzo, El País titulaba: Vázquez auditará el Fondes de Mujica y el uso de 50 millones de dólares. Vázquez auditará el Fondes de Mujica. Esa contraposición entre el Fondes Vázquez y el Fondes Mujica, que algunos dijimos ridiculiza, caricaturiza una discusión que está dando nuestro gobierno para mejorar e institucionalizar una política pública, esa instalación de una supuesta polarización interna era el origen de esta operación mediática. Y esa polarización, así montada, estuvo fogoneada por algunos actores políticos de la oposición y por los medios de prensa dominantes en el país. No es que Vázquez iba a auditar el Fondes Mujica, es que hay una auditoría prevista, porque eso es lo que corresponde al mecanismo del fiduciario que existe para manejar los dineros de este fondo. No es que Vázquez va a auditar los fondos de Mujica. Esa caricaturización que hicieron los medios, que no responde a la realidad, era parte de esta operación que hoy tiene un componente en esta discusión que estamos teniendo en sala. Gobierno admitió que organismo dejará de financiar empresas fundidas. Era otro de los títulos. Gobierno admitió que organismo dejará de financiar empresas fundidas. ¿Pero quién se planteó alguna vez
financiar una empresa de antemano fundida. En todo caso, estábamos financiando a un emprendimiento que buscaba reflotar algo que se había fundido, no financiar empresas fundidas. Y eso no quiere decir que uno pueda tener la garantía de que una empresa no se va a fundir en el futuro, porque esa garantía, como se dijo acá, no la puede dar nadie en el mercado capitalista. El Observador ese mismo día titulaba: MPP promete dar batalla por nuevos fondes en el Parlamento. De vuelta, la instalación de una polarización interna, de un fonde contra otro fonde. Y esa misma polarización es la polarización a la que hacen referencia algunos diputados de la oposición ahora. ¿De dónde surgió todo esto? ¿Acaso los títulos del diario El País, el diario El Observador, los escribió alguno de los compañeros de la bancada del Frente Amplio o el Poder Ejecutivo? Yo digo que se busca delegitimar una política heterodoxa, diferente, que intenta mostrar que hay otro tipo de forma de producir y de vivir que es posible. Ahora Venezuela es un mercado prohibido. Ahora Venezuela es un mercado que parece que si tuviéramos una racionalidad económica adecuada, deberíamos omitir. Venezuela no está en el mapa del mundo de los países a los que se les puede vender algo. Ahora, eso se aplica solamente a las empresas que han sido apoyadas por el FONDE. A todas las demás no, como se ha aclarado bien en sala. Ahora se nos dice que resulta que no podemos decir, ni el presidente, ni el expresidente Mujica, ni ninguno de nosotros, que cuando hacemos una política pública aspiramos a perseguir un objetivo de transformación social. Y nosotros venimos a decir acá que sí aspiramos a transformar la sociedad. Y si a alguno no le gusta que usemos el término de socialismo, lo vamos a seguir usando. Porque creemos en esa visión del mundo y de la vida. Porque creemos en la socialización de la economía y también en la socialización del poder. Y que no se confundan, no les tememos a las investigadoras. Les tememos al mal uso de las herramientas parlamentarias. De los que pretenden que se instale una comisión investigadora sin tener un solo fundamento que se pueda sustanciar de por qué esa comisión investigadora se está proponiendo. Y acá está el fondo del debate que nosotros estamos dando hoy. Miren, Boaventura de Sousa Santos, en un libro que se titula Producir para vivir, los caminos de la producción no capitalista, dice: la función de las prácticas y el pensamiento emancipadores consiste en ampliar el espectro de lo posible a través de la experimentación y de la reflexión acerca de alternativas que representen formas de sociedad más justas. Yo agrego a este concepto que plantea Boaventura de Sousa Santos que la función del pensamiento conservador es de legitimar esas alternativas. ¿Tildándolas de qué? Tildándolas de ideológicas, porque parece que la ideología es una mala palabra, y que nadie más tiene ideología. Los únicos que tenemos ideología somos los que sustentamos una visión de izquierda, una visión de transformación social, que esas alternativas son discrecionales, son para los amigos. Eso nos dicen los que defienden un modo de producción en el que unos poquitos dominan y controlan todo, y los otros muchos lo que tienen para vivir es su trabajo. Lo nuestro es discrecional. Y se trata de convencer a la mayoría de que esas alternativas no sirven. No hay nada más discrecional, más irracional, más destructivo desde el punto de vista productivo y social que el mercado capitalista. Y eso se investiga poco. Y eso, según cierto pensamiento político, económico y social, hay que dejarlo jugar. Hay que dejarlo que funcione solo. ¿Haciendo qué? Socializando pérdidas y privatizando ganancias, como siempre ha sostenido en la práctica ese tipo de visión del mundo y de la vida. Claro, ¿cómo los que hablan a través de estas operaciones políticas y mediáticas no van a decir esto? ¿Quiénes son los que hablan a través de esos títulos del País o del diario El Observador? Hablan los sectores que quieren que los instrumentos de política pública estén al servicio de reproducir una estructura y una cultura en la cual lo único viable, lo único posible, sea una economía y una sociedad en la cual ellos definan quién tiene empleo y quién no tiene empleo, quién vive y quién muere, quién acumula y quién vende su fuerza de trabajo para vivir. Que además, obviamente, el que vende su fuerza de trabajo para vivir deberá disciplinarse mirándose en el espejo de los que dominan y aspirando a ser como ellos. Porque también nos dicen que se puede, que cualquiera laburando se hace rico,
y que ese es el ideal de vida buena. Y eso nosotros lo queremos discutir, y lo queremos discutir también en este Parlamento. Porque esto sí es profundamente ideológico, y permítame decirlo en colectivo, sin ninguna autorreferencia, porque no necesito ninguna autorreferencia, ni a mi peripecia de vida, ni a nada más. En colectivo, nosotros no pensamos a partir de una falsa dicotomía entre libertad y justicia social, porque no hay libertad sin justicia social, ni justicia social sin libertad. Nosotros no somos presos de un trauma histórico. Aprendimos cosas de la implosión del denominado socialismo real, pero no apelamos a esa historia para resignarnos. Vivimos en este capitalismo que condena 800 millones de personas al hambre todos los años y no creemos que la historia se terminó ahí. No podemos creerlo. No nos permitimos creerlo. Y nosotros, tan socialistas como José Lo Corseñac, que es un socialista y que suscribiría cada una de estas palabras, no porque las diga yo, sino porque es parte de una visión colectiva de la vida y del mundo, exigidos por la realidad y por la necesidad de construir un futuro que nos permita vivir a todos y a todas, decimos que los trabajadores se pueden asociar para producir, que no es el capital el que crea el trabajo, sino el trabajo extraído el que conforma el capital. Nosotros decimos que hay trabajo sin capitalismo y que hay vida, mucho más vida, cuanto más trabajo sin capitalismo haya. Y que seguiremos impulsando con convicción y con responsabilidad el desarrollo de iniciativas que prefiguren otro modo de construcción productiva y social. De iniciativas que en definitiva muestren que esa alternativa es posible. Por más que se las mire con lupa y se las intente desacreditar, que se va a seguir haciendo. Eso es política con ideología, sí, señor presidente, es política con ideología. Pero antes que ideología es amor profundo a la humanidad. Nosotros amamos a la humanidad, la amamos en su globalidad, no a unos en contra de las mayorías. Y esa es nuestra visión de construcción social que también venimos a reivindicar a esta Cámara. Me está pidiendo una interrupción el diputado Batistoni.